en la casa del Señor y sobre todo, hermanos, poder estar meditando en su palabra. Los que han estado en la escuela dominical ha sido una bendición estar en la escuela dominical. Parece que está caliente ya, así que solo falta que nos arreglen el aire. Voy a leer Juan capítulo 1, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Y dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Me están siguiendo? Y luego dice, y mirando a Jesús, que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, tú Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Dios bendiga su palabra. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la experiencia que tuvieron los primeros seguidores al encontrarse con nuestro Señor Jesucristo al inicio de su ministerio. Quiero que hablemos de esas experiencias primeras bajo la influencia o la predicación de Juan el Bautista. Sabemos que Juan aparece en escena, profetizado ya 700 años antes, y es un hombre que viene del desierto, que come langostas y miel silvestre, y un hombre rústico, un hombre sin mucha escuela, un hombre que valdría, que vivió en un rancho a las afueras de la ciudad, donde aprendió los quehaceres, etcétera, etcétera. Pero aparece Juan como el que había profetizado ya Isaías diciendo, voz que clama en el desierto para preparar la senda y el camino para el Señor, para el que había de venir. Juan comienza a predicar acerca de que arrepiéntanse, y decía, porque el reino de los cielos se acerca. Y Juan comenzó a hablarle a la gente diciendo, ahí viene el Mesías, necesitan preparar su corazón porque ahí viene Jesús, ahí viene, y él decía, ¿quién? Ahí viene el que es más grande que yo y que yo ni siquiera soy digno, decía, de desatar la correa de sus zapatos. Juan sabía, hermanos, quién era, y Juan decía, prepárense para esta experiencia, preparen su corazón, tengan un corazón dispuesto para que platiquen con él, tengan un corazón dispuesto para que hablen con él, tengan un corazón arrepentido, que digan, yo me arrepiento de mi vida, de mis pecados, y ahora estoy listo para conocer al Mesías. Eso era lo que Juan les decía. Juan estaba preparando simplemente el camino. Y esta experiencia cristiana, me refiero, hermanos, a que usted un día recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, y usted en su corazón y de su propia boca dijo, Señor, yo te invito, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos han hecho eso? Levante su mano el que ha hecho eso. Caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, cuando hablamos de qué es la experiencia cristiana, dice, bueno, ¿qué es la experiencia cristiana? Bueno, obviamente, hermanos, para que usted tenga una amistad con alguien, usted necesita conocer a alguien, ¿cierto? No puede tener amigos imaginarios, ¿cierto? Bueno, sé que los niños tienen amigos, pero ya nosotros a nuestra edad
como que tener un amigo imaginario, como que te encuentran hablando solo y eso, ¿verdad? Entonces, como que ya no está bien, ¿verdad? Pero para conocer a alguien tiene que presentártelo, ¿verdad? Si tú no eres aventado de los que, acuérdese, cuando su esposo se lo presentaron, no fue aventado y le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Quiero salir por el pan? Hubo unos aventados, otros que no se lo presentaron, hasta agachaban la cabeza a la hora de la hora. Pero en este punto, hermanos, la experiencia cristiana, en este punto es decir, ¿qué es la experiencia cristiana? Y se lo voy a definir. La experiencia cristiana es el estado o condición producido en la naturaleza del hombre, en la naturaleza mental, moral y espiritual, mediante el poder del Espíritu Santo, como el resultado de un encuentro con Jesucristo y una relación con Jesucristo. ¿Ok? Lo voy a leer una vez más. La experiencia cristiana es el estado o condición producido en la naturaleza del hombre, en la naturaleza mental, moral, espiritual, mediante el poder del Espíritu Santo, como resultado de una relación personal con Cristo. ¿Amén? ¿La captamos ahí? Es decir, es una nueva condición en la vida del hombre. Se produce, hermanos, con el contacto con Jesucristo. Se produce con el conocimiento de Jesucristo. Se produce cuando yo estoy dispuesto a darle mi vida a Cristo. Cuando yo estoy dispuesto a decir, Señor, perdona mis pecados, entra a mi vida y puedo tener esa experiencia cristiana. Los que hemos tenido esta experiencia de un día recibir a Jesús, no se me olvida cuando yo recibí a Jesús. Allá como por el año 81 más o menos. No se me olvida la noche, las fechas a mí se me olvida. Por eso mi esposa se enoja a veces. ¿Verdad? Pero yo nunca se me va a olvidar aquella noche. Yo era muchacho apenas joven, pero a mis 16, 17 años tal vez. Pero sepa que para ese entonces yo estaba cansado ya de la vida. Yo decía, no puede ser que la vida sea solo esto. No puede ser que la vida solo sea trabajar y los sábados ir al baile y el domingo amanecer ahí con la voy a decirlo, con la cruda realidad. Con la cruda realidad. No es posible que solo esto sea la vida. Algo más tiene que haber. Me siento vacío, me siento solo, me siento triste, nada me llena, tengo un buen trabajo, gano bien, etc. Pero algo más tiene que haber. Me hablaron de Jesús. En ese tiempo, la muchacha que conocía como mi novia, ¿verdad? Yo siendo inconverso, etc. Y ella también. Había las tormentas sentimentales que los jóvenes tienen, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando era joven y pasó por las tormentas sentimentales? ¿Verdad? Y que agarraba el girasol, ¿verdad? Si me quieren. ¿Algunos se acuerdan de eso, cierto? Alguien dice, no, a mí no me compraban rosas. Okay. Pero me parece bien. Pero recordemos esto, hermano. Recordemos que yo me recuerdo aquella noche, había estado con los compañeros de parranda y recuerdo que caminé a la casa, había un viento fuerte ahí en la colonia Independencia, ahí en Monterrey. Y recuerdo que llegué, ya me habían hablado de Cristo, ya mi mamá me había llevado a la iglesia, ya me habían hablado, y yo decía, no, estoy muy joven todavía, eso es para los viejitos. Yo todavía tengo muchas cosas que vivir, etcétera, etcétera. Pero entonces me di cuenta de decir, ¿el vivir para qué? Aquella noche había mucho viento y llegué y me arrodillé en un sillón que había en el cuarto de mi casa. Y ahí le entregué mi vida a Cristo. Eran como las 3 de la mañana. Y nadie sabía de la situación. Le explico y le cuento que al otro día por la mañana, como si nada, me fui otra vez con los amigos allá a la esquina. Yo no me juntaba ahí en mi barrio, yo me juntaba en otro barrio. Y me fui
Y inmediatamente yo quise vivir la vida igual. ¿Me explico? Me ofrecieron un cigarro y yo dije, no pasa nada. Y me fumé el cigarro, ya era lo propio para mí, ya en ese tiempo. En ese mismo momento me entró una mareada, pero mareadera, bro, así que yo no hallaba ni de dónde agarrarme. Y no me acababa. O sea, estaba bien, me explico. Pero después de eso, después de haber probado el cigarro, y como dicen algunos, después de haberle dado el primer toque, así dice, hermanos, comencé a deponer ahí delante de todos. Y a ver los amigos se burlaron de mí, pero nadie sabía que en mi pensamiento una voz me decía, no estoy jugando. Una vez me dijo, esa voz me decía, este no es ¿cómo dicen en inglés cuando dicen que el ruso está jugando? No, hay otra. El wishy-wishy, ¿cómo se dice? Wishy-washy, este no es wishy-washy, que es. No es que estás para allá y para acá, ¿verdad? No sé si tiene que ver con la lavadora. Pero hubo una voz en mi interior que me dijo, ¡Ey, párale ahí! Porque este no es fuego. Y fue el último cigarro. El último. Después de ahí jamás volví a agarrar un cigarro. Nunca más. Ya, yo sé que ya no lo voy a volver a dar más que para barrerlo. Y estoy hablando de esta experiencia, hermanos, porque los discípulos tenían que encontrarse con Jesús. Porque cuando hablo de la experiencia cristiana es algo producido, nuevo, dentro de tu vida y dentro de mi vida. Me impresiona siempre la vida de la abuelita de mi esposa, una mujer ya de 60, 65 años, que había tomado tequila Cuervo. ¿Recuerdan las anforitas de tequila Cuervo? ¿Recuerdan? Esas, ¿verdad? Que calaban, ¿verdad? Puro tequila, y la señora por muchos años tomando, las escondía en el tanque del toilet para que nadie se las encontrara, y de repente decían, oye, por mi abuelita, ¿de dónde agarró? ¿Verdad? Pero hermanos, llegó Cristo a su vida, y después de haber tomado por 30 años, 40 años, yo no sé, hermanos, eso desapareció de la noche. Después los nietos les decían, abuela, pues usted nos enseñó, abuela, no se acuerda. Y yo los enseñé. Y sí es cierto, yo los enseñé a tomar, ella decía, pero ahora les quiero enseñar acerca de Cristo. Y al igual que aprendieron a tomar, aprendan de Jesucristo. Ahí ya nadie quiso. Ahí no, ahí todos hicieron. Pero solo les estoy hablando de, hay miles de experiencias que alguien le puede contar aquí. De qué significa esa experiencia diferente, que se produce algo nuevo en su mente, en su moral, en su espíritu. Es una persona diferente como resultado de esa relación con Cristo. Pero hay que conocerlo, hay que saber de él, hay que alguien nos lo presente, y eso es lo que yo quiero hacer en esta mañana. Quiero presentarle a aquel que cambia. Quiero presentarle a aquel que transforma, quiero presentarle a aquel que ofrece una nueva vida, que lo puede hacer un nuevo hombre, una nueva mujer, para la honra y la gloria de él y para la bendición de todos los que lo rodean. Usted sabe que hay personas que ni a las fiestas los invitan, ¿verdad? ¿Cierto? A veces no le digas, porque ya nomás toma una para que ni le digas. Y a veces ni tomado, ¿verdad? Que me miras. A veces ni tomado se le sube ahí puro olor, a veces ya. Así que, hermanos, dentro de la experiencia cristiana, y nosotros obviamente que somos cristianos y creemos en el cristianismo, el cristianismo no solo crea un imponente edificio teológico o doctrinal cuando hablamos acerca del testimonio de Jesús, cuando hablamos acerca de
de la Trinidad, cuando hablamos acerca de la resurrección, cuando hablamos de la ascensión, cuando Cristo se va al cielo, cuando hablamos acerca del regreso de Él a la tierra, cuando hablamos acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada un día de estos. No solo, hermanos, es un conjunto de cuestiones teológicas, sino, hermanos, también tiene una relevancia tangente en la experiencia humana. Ahora, ¿qué quiere decirle con una relevancia tangente? La palabra tangente quiere decir es que se puede ver y se puede palpar. Entonces, y cuando digo de relevancia, es que es algo que no es común. Es algo que no es común. Entonces, el Evangelio, hermanos, la experiencia en Cristo, no solo es la tremenda teología, hermanos, que la Biblia nos enseña, no solo es este edificio, no solo es esas sillas, sino es la experiencia tangente en la vida de cada una de las personas. Es decir, cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado, hermanos, un cambio, y la gente lo ha visto, que de tal manera nos han dicho: ¿a poco te volviste? Aleluya. ¿No le han dicho eso? Es de los aleluya ya. Ah, no, hombre, qué bárbaro. Fue lo último que hiciste, compadre, de veras en tu vida. Ya te hiciste aleluya. Qué bárbaro. Lo bueno es que te digan porque te han visto como aleluya. ¿Me explico? Haciendo lo que hacen los aleluyas. Vienes ya con tu Biblia debajo del brazo. Antes la traías en una bolsita para que nadie te viera. La amarrabas en una bolsita de plástico y ahí. O le decías: llévatela por delante. Ahorita que alcanzo. Llévate los niños por delante. Ahorita que alcanzo. Pero ahora vienes con tu Biblia. Y sí, vengo con mi Biblia. ¿Y qué? ¿Por qué? Él no te va a salvar, ¿o sí? Porque te va a salvar el Dios, ¿cierto? Y hermanos, hablando de esta experiencia, hermanos, no solo hablamos de una iglesia, no solo hablamos del cantar, no solo hablamos que nos gozamos, no solo hablamos, hermanos, de que es algo vivo en nuestra vida. Hablamos que fumaba, dejó de fumar. Hablamos que el que le dolía el corazón sí le dejó de doler, ¿cierto o no es cierto? Hablamos que el que se sentía solo hoy se siente acompañado por Dios. Hablamos que el que se sentía sin rumbo, sin ton y son, hoy tiene un propósito en su vida. De eso estamos hablando. Estamos hablando de realidades, no solo estamos hablando de palabras y de doctrinas, estamos hablando de cualquier persona a la que usted le pregunte aquí: ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo Dios te ha cambiado? Le va a decir que lo que Dios ha hecho en su vida. Y hay experiencias tan diferentes que usted ni cuenta se daría de cómo han sido todas estas cosas y cómo Dios ha hecho todo con un solo propósito: transformar la vida de las personas. Yo he escuchado el testimonio de algunos de ustedes, ¿verdad? Y han sido impactantes. Todo hombre debe de saber la necesidad de tener la experiencia cristiana, de tener una experiencia personal con Cristo Jesús, porque Dios tiene eso dentro de su voluntad y de su pensamiento para usted. Cuando usted nació, Dios ya lo tenía en la mira. Dios lo ha venido siguiendo desde que usted nació, lo ha venido cuidando, lo ha venido librando hasta de la misma muerte, para que el día de hoy entonces usted se encuentre con Jesús. Esta experiencia viva, hermanos, nos distingue de muchas religiones, porque esta experiencia viva provee una fuente totalmente nueva para vivir, un concepto nuevo, hermanos, de vida en la mente y en el corazón. No es una terapia, me explico, hermanos. No es una terapia que usted tiene que venir 40 minutos todos los días, y no es algo que donde le lavan el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, es donde cuando alguien tiene esta experiencia, desde el maestro más brillante de la universidad, desde el catedrático más grande de la universidad, hasta el salvaje más ignorante, hermanos, en el Amazonas, cuando se encuentra con Jesús, su vida cambia. No importa quién sea. No importa quién sea, el encontrarse con Jesús tiene connotaciones de cambio, de transformación. Algunos dicen que el Evangelio es una experiencia subjetiva.
Déjeme decirle qué es esto, porque hay gente que usa este lenguaje. La palabra subjetiva quiere decir tú tienes una experiencia subjetiva, es decir, según tú la estás viviendo. ¿Me explico? O sea, yo le hablo a alguien de Cristo y yo le digo, mira, Cristo ha hecho esto en mi vida. Eso es lo que según tú ha hecho Cristo en tu vida. Según tu propia percepción, según lo que tú piensas, según lo que te han enseñado, según lo que te han dicho. Eso es subjetivo. Pero sin embargo, hermanos, a esta subjetividad, como la gente le dice, es decir, esa es tu opinión, le acompaña siempre una realidad objetiva que nadie puede cambiar. Es decir, yo te digo, si tú dices, no, bueno, es que eso es algo a ti, ya te lavaron el cerebro desde muy chiquitillo, y bueno, ya no haces otra cosa más que esto, etcétera, etcétera. Sí, pero te hablo de una experiencia, ¿no? Te hablo de una experiencia, te hablo de lo que Dios ha hecho no solo en mí, en mi familia, en los hermanos de la congregación, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de, esta palabra es importante en esta mañana, estamos hablando de evidencias. Ustedes de los que están aquí conocen cómo eran algunos de los que están aquí, ¿cierto? Y aunque si bien es cierto, no son perfectos como usted no lo es tampoco, amén. Por lo menos sabe usted que aman a Dios y que han continuado sirviendo a Dios a sus posibilidades y a su mano. Amén. Y eso hay que celebrarlo, ¿cierto? Vamos a celebrar eso. Una vez hablaban con un ex alcohólico, un borrachito, y le decían sus amistades, porque él se convirtió a Cristo, dejó esto del alcoholismo, ya estaba hundido en el alcoholismo. Y cuando va con las personas y les habla de Cristo a sus compañeros de parranda y esas cosas, le dijeron lo mismo que si ya se había vuelto aleluya, ¿verdad? Y ellos le dijeron, ¿sabes? Tú, borrachín. Y él dice, no, dime ex borrachín. Amén. Dime ex bailarín, porque ya no soy bailarín, ¿cierto? Así que ellos le contestan y le dicen, lo que tú tienes, eso del evangelio es una ilusión mental. Estás ilusionado que ya quieres dejar de tomar y eso, tu mente está débil ahí y tienes que agarrarte de algo. Eso es una ilusión. Y aquel borrachito comenzó a responder y dijo, gracias a esa ilusión he podido vestir a mis hijos. Gracias a esa ilusión mis hijos una vez más tienen zapatos. Gracias a esa ilusión les ha puesto una vez alimento en la mesa, una vez más. Gracias a esa ilusión Dios ha hecho de mí un hombre nuevo. Gracias a esa ilusión ha puesto gozo y paz en mi hogar. Gracias a esa ilusión ahora soy lo que soy, porque mi vida era un infierno. Y decía, y si esto es una ilusión, ruego a Dios que envíe a los esclavos del licor en todo el mundo esta ilusión. No importa lo que le digan que es el evangelio. El evangelio es la verdad. Y es una experiencia viva que usted el día de hoy puede tener. ¿Sabe? Le digo honestamente, se ha perdido de mucho. Se ha perdido de muchas bendiciones. Porque, hermanos, esta experiencia es universal. Esta experiencia, hermanos, usted va a encontrar testimonios de hombres que han sido físicos, matemáticos. Usted va a encontrar testimonios de gente que han sido ingenieros en computadoras. Usted va a escuchar testimonios de policías, de ex prostitutas, de ex criminales, de políticos, de gobernadores, de ex jefes de pandilleros, de deportistas, de mujeres que han concursado en cosas de belleza, de billonarios, no de millonarios, de billonarios. Va también a escucharlo de doctores, de escritores, de prisioneros. También va a escucharlo de hinduistas, de budistas, de satanistas,
del Islam que se han convertido al cristianismo. También va a escuchar esta experiencia de escépticos totalmente, gente que decía no creo en Dios, pero al final ha tenido que creer en Dios, porque fuera de Dios no hay. Así que yo le digo a usted, mi amigo, en esta mañana, desde la parte norte de Groenlandia hasta la Patagonia, que es lo último de Argentina, donde comienza ya casi el polo sur, de norte a sur, yo le digo que hay experiencias, miles y miles de experiencias cristianas. Lo mismo le puedo decir de Londres a Tokio, cruzando todo Europa. Lo mismo le puedo decir de Alemania hasta la parte sur, la parte más sur de África. La parte más sur de África es el puerto Elizabeth, en una ciudad, en un estado que se llama Lesoto, hasta la parte más al sur de África. Hay gente que ya ha tenido la experiencia. Qué importante puede ser la experiencia cristiana para ustedes. En Juan, vamos al pasaje porque apenas estoy en la introducción. Vamos en Juan capítulo 1 y el versículo, por favor, 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Amén. Habla de Juan el Bautista. Estaba Juan el Bautista predicando. Les estaba diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Preparen para su corazón para el Mesías, para aquel que ha de venir. Y esa era la predicación de Juan. Y dice que estaban otra vez Juan y dos de sus discípulos. Así dice. Amén. ¿Están conmigo? Dice: dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Había dos discípulos. Y la Biblia ahorita nos va a enseñar que uno que era Andrés y el otro discípulo era el mismo Juan, el que estaba escribiendo. Y Juan y Andrés estaban ahí platicando con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le estaba diciendo: miren, ha llegado el Mesías prometido 750 años antes. Ha llegado aquel que había sido prometido desde antes de la fundación del mundo. Ha llegado aquel que va a salvar a la humanidad. Ha llegado aquel que quiere venir a poner un corazón nuevo en el hombre y en la mujer. Ha llegado aquel que tiene la salvación. Ha llegado aquel que sus palabras van a transformar a cualquiera que esté dispuesto a escucharlo. Y cuando Juan estaba platicando, de repente a lo lejos aparece Jesús viniendo, caminando tal vez hacia ellos o caminando por ahí. Todavía no era famoso en Etiopía. Todavía no había hecho nada, estaba recién saliendo él para hacer su ministerio. Nadie lo conocía, prácticamente nadie lo conocía. Cuando Juan le dice: miren, ese es el Cordero de Dios. Ellos identificaban muy bien esta palabra, porque en el Antiguo Testamento mataban un cordero para perdón de los pecados. Es decir, si usted quería que Dios le perdonara por sus pecados, los judíos iban al templo y donaban un cordero, y ahí el cordero era sacrificado, derramada su sangre sobre el altar y se quemaba su sangre y después lo quemaban el cordero, etcétera, etcétera. Pero sabe, eso no quitaba los pecados, eso cubría los pecados, pero no quitaba los pecados. Con Jesús era diferente. Entonces, como estos hombres tenían el contexto judío, cuando ellos les dicen: este es el Cordero de Dios, inmediatamente viene a la mente de ellos: este es el sacrificio por nuestros pecados. Este es quien se va a sacrificar por nuestros pecados. Esto era algo automático en la mente de ellos. Versículo número 37, por favor. Dice ahí, versículo 36: y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: aquí el Cordero de Dios. Versículo 37: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Es decir, siguieron escuchando a Juan, ¿verdad? Y después de escuchar a Juan, dice, ¿qué hicieron, hermano? Siguieron a Jesús. Cuando Juan les dice: yo no soy el que vengo a salvarlos, yo no soy la persona indicada, ese es el que viene a salvarlos.
Entonces lo que hacen ellos es que van y los... Ellos estaban presentes. Dice el pasaje ahí, hermanos, dice, cuando dice el siguiente día, versículo 35, estaba Juan, ¿verdad? Y dos de sus discípulos. Los discípulos estaban presentes. Los discípulos estaban ahí escuchando con interés la palabra, estaban ahí asistiendo a la reunión y se dedicaron a escuchar a este hombre y atentos, sin divagar en su mente, sin distracciones, estaban alerta, estaban despiertos para ver qué les decían ahora de este nuevo Mesías o de este Mesías. Cuando entonces le siguen, versículo 38, versículo 37 dice, le siguieron, y el versículo 38 nos describe que estos hombres primero se van detrás de Jesús. No sé si lo iban a alcanzar y le iban a decir, maestro, no sé. O no sé si a lo mejor le iban a dejar ir, como cuando usted quiere hablarle a alguien y luego de repente no le habla y simplemente la persona se va. A veces pasa con nuestros hijos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando usted va a la tienda con ellos y dice, ven, pregúntale, ¿verdad? Que andan buscando algo? Y pregúntale a la señorita que está ahí. Y los muchachos van como que, y luego como que se quieren regresar, ¿cierto? ¿Has visto eso? Y hasta usted se enoja, pregúntale. Hasta los regañan de repente. Entonces, no sé esto. Entonces, cuando la gente está indecisa, como que lo sigue, pero nunca lo detiene, nunca lo intercede. Ahora, Jesús tal vez sabía que ellos eran indecisos y Jesús tal vez sabía que ellos no se iban a animar a detenerlo y a preguntar. Entonces Jesús facilita las cosas. Amén. Jesús es el facilitador de su pueblo. Si usted ya está aquí, deje que Jesús haga lo demás. Amén. Entonces fíjese lo que sucede, hermano. Dice el versículo 38. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Dígame cómo dice, por favor. Léale ahí, dígame cómo dice. ¿Y qué dice la primera palabra? ¿Qué? Volviéndose. Y eso quiere decir que Jesús va caminando. Él sabe que vienen detrás. Él sabe o no sabe que vienen detrás. Él sabe que vienen detrás. Jesús sabe por qué está usted aquí. Jesús sabe por qué que usted tiene necesidad en su corazón. Él lo sabe. Él lo sabe, Rebeca. Y él ahora se voltea y le dice, se dispara de planta. Y aquellos diciendo que ahora. Y luego José ¿cierto? Y a lo mejor no sabemos si estaban con esa duda, hermano, pero para evitar dudas, viendo que les seguían, Jesús les dijo, ¿cuál fue la pregunta de Jesús, hermano? ¿Qué buscas? ¿Qué la pregunta mejor no sería ¿a quién buscan? ¿O qué la pregunta no mejor sería ¿por qué me buscan? Y esta es la pregunta clave de toda la vida. ¿Qué buscáis? Es decir, ¿qué buscan en tu vida? Una profesión. Ya te graduaste, sí, ya, eso es lo que buscaba yo ahora. ¿Qué buscas en tu vida? Un sueño americano, casa y carro, ¿y ahora? ¿Qué buscas en tu vida? No, casarme y ser feliz. Ya te casaste, si eres feliz, no. ¿Qué buscas en tu vida? No, pues yo, mi novio, ya lo tienes, ¿y ahora? Que sí. Porque todos los anhelos y las pasiones y lo que el hombre quiere, simplemente va a llegar, ya llegué hasta aquí, ¿y ahora? Si llegas, qué bueno, ¿y ahora qué? Porque la vida del hombre no consiste solamente en lo que tiene o en lo que hace, sino tiene que encontrarse. Y yo no sé, hermano, la gente busca, a veces la gente puede decir, yo busco significado y propósito a mi vida porque no lo tengo. Alguien puede decir, pues yo busco una religión para mejorar y desarrollarme más humanamente. Otros dicen, pues yo busco algo que haga reglas de justicia, que va a estar difícil encontrarlo. Yo busco compañerismo, yo busco aprobación y aceptación de Dios, yo busco liberación de problemas, yo busco bendición y cuidado de Dios y seguridad. ¿Qué buscas?
finalmente. Le decía, Jesús se voltea y ni siquiera pregunta por él, sino le está diciendo, mira tu corazón, mira lo profundo de tu corazón y pregúntate qué estás buscando. Si ellos sabían del vacío que el hombre siente, que todo se lo mantiene cuando está sin Dios y sin esperanza, tremendamente sin haberlo visto, en la parte del versículo 38, en la parte de abajo, ellos le dijeron rabí, y traducidos maestro. Ellos sin conocerlo le dijo maestro, y esto habla mucho de ellos porque ¿sabe por qué? Porque Jesús no era un maestro reconocido delante de los judíos, porque Jesús todavía no había salido de su ministerio y se había parado posiblemente en las sinagogas disertando con ellos, sino sí había ido, había aprendido, pero no había, ¿verdad?, expuesto lo que él era y quién era. Pero sin embargo, esto es en lo profundo de su corazón, y con lo que Juan les había dicho, él le dicen maestro, y un maestro enseña, amén, un maestro guía, es decir, enséñame lo que yo necesito saber. Yo sé que en la vida de ustedes hay muchas cosas que todavía necesito saber, al igual que yo, pero el único que las puede enseñar, ¿sabe quién es? El verdadero maestro que es Cristo. Él es el maestro que lo puede enseñar. Cuando entonces viene la última pregunta del versículo 38. ¿Cuál es la última pregunta del versículo 38, hermanos? La última pregunta, léalo bien, por favor. What's your address? Dice, ¿cuál es tu dirección? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Verdad? Para que entiendan a Tania. ¿Dónde moras? ¿Verdad? Le dice, ¿dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? ¿Verdad? Pero esa pregunta, hermanos, tenía la connotación de una larga conversación. ¿Sí es? No es, ¿dónde vives? Dime dónde. No. Ya había la intención en el corazón de ellos. ¿Dónde vives? Porque necesito encontrar. Necesito saber quién eres. Necesito tener esa experiencia. La Biblia dice que era como la hora décima. Si estamos en la hora de los judíos, eran como las 4 de la tarde. Faltaban 2 horas ya para cerrar el día judío, que cerraba a las 6 de la tarde. Y cuando usted lo pescaba las 6 de la tarde en la casa de un judío, usted tenía que dormirse ahí. Ya no podía regresarse a su casa. Sobre todo si era viernes. Porque empezaba del viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, el día de descanso. Yo decía, ¿dónde vas? Ellos hicieron preguntas claves porque ellos anhelaban tener una conversación con Jesús. ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? Porque ¿sabe por qué? Porque ellos querían abrirle su corazón a Jesús. Ellos querían saber, y no solo querían saber de él, querían decirle lo que ellos necesitaban decirle. Ellos decían, nuestro pueblo ha vivido con mucha desesperanza por muchos años. Estamos esperando al Salvador. Estamos esperando al Redentor. Los romanos nos están subyugando, etcétera, etcétera. Los escribas y los fariseos, los religiosos desde el tiempo se están equivocando bastante. Nos han dado cargas y cargas que ni siquiera ellos llevan. Y había un sentido de desesperación. Y ellos querían abrir su corazón, exponer sus dudas, desahogar su corazón, describir delante de Jesús la necesidad que ellos tenían. Todos tenemos una necesidad en esta mañana. Cualquiera que sea, derrámala dentro de tu corazón y preséntesela a Jesús. Me impacta Jeremías 29:13, no lo lea, yo se lo voy a leer. Dice, Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y era lo que estos hombres tenían. Todo el corazón de ellos estaba dispuesto a buscar a Jesús. Si tu corazón está dispuesto a buscar a Jesús en esta mañana, lo vas a encontrar, porque Él ve al corazón tuyo, ve la disposición de tu corazón. ¿Dónde moras? Fue la pregunta. Versículo 39, por favor. Les dijo la respuesta de Cristo Jesús. Siempre, hermano, Cristo no es como nosotros, ¿verdad? Él le dijo, ven, vengan,
y ven. Lo que está diciendo es que están invitados, ¿no? Eran totalmente desconocidos aparentemente, pero él sabía sus corazones. Pero Jesús le dice, ven y ven. Jesús atendió la necesidad de ellos. Jesús sabía que ellos querían hablar. Jesús sabía que ellos querían platicar, que ellos querían desahogar su corazón. Y él les dijo, ven y ven. Y automáticamente ellos fueron y vieron dónde moraba, y lo dice, y se quedaron con él aquel día, porque era como una hora de sí. Todos se quedaron ahí a la charla de sobremesa. Sacaron el té que ellos toman o lo que sea, y empezaron a hacerle muchas preguntas y a hablar con él de sus inquietudes, de sus problemas, de sus cosas. Y duraron todo ese tiempo, hermanos, hablando. Me impacta, hermanos, cómo entonces la reacción de estos hombres después de hablar con Cristo. Mire conmigo el 40, por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y le dijo, y esa es la primera convicción que este hombre tiene después de entrevistarse con Jesús: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, que la palabra es al enviado de Dios, al escogido, al que Dios ha puesto, al que Dios ha puesto. Tiene una seguridad tremenda este hombre en su corazón, que lo primero que hace es va a sus hermanos. Y Andrés tenía si Andrés aceptó la invitación, y Andrés entonces tenía que estar dispuesto a caminar y a ir donde vivía Jesús, y Andrés tenía que tomar de su tiempo y tenía que pensar que había algo diferente, hermanos, en la vida de este hombre, y la vida de Andrés cambió en toda su expresión. Miren, ellos estaban, como en cualquier pueblo, ya estaban en su rutina constante. Ellos sabían qué hacían de tales horas a tales horas, qué hacían de tales horas, y ya era una rutina. Pero entonces cuando se encuentran con Jesús, toda esa rutina cambia, y lo que iba a hacer ya no lo hizo, porque entonces Jesús, el encuentro con Jesús cambia todas las cosas, ¿cierto? Amén. Antes de conocer a Cristo, ¿a qué hora se levantaba usted los domingos? ¿Hello? Algunos todavía conociendo a Cristo. Antes de conocer a Cristo, ¿qué hacía los domingos? Ahora está con su maestro, ¿eh? Ahora está, ¿verdad?, viniendo con su maestro, aprender de su maestro, de que es Cristo Jesús. Ahora las cosas han cambiado. Recuerden que antes salían sapos y culebras de la boca. ¿Se acuerdan? Como el Negrito Sandía, aquella canción del Negrito Sandía. Salían sapos y culebras, pero hoy salen bendiciones. Amén. Hoy salen palabras diferentes en Cristo. Estamos hablando de eso. Estamos hablando que entonces Andrés se encuentra, hermanos. Andrés encuentra entonces ahora esta experiencia con Cristo Jesús. Y lo que hace, hermanos, es que ahora va y busca a su hermano. El impacto fue total, que dijo: voy a ir a buscar a mi hermano, porque mi hermano tiene que saber esto. Ahora, era hermano de Pedro. Los que hemos estudiado la Biblia conocemos quién era Pedro. ¿Recuerdan quién era Pedro? La Biblia nos describe el temperamento de Pedro y nos dice que era un hombre enojón, ¿cierto? Que era un hombre enojón, de esos que, como dicen, de mecha corta, que luego se encienden, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también era de armas tomar, ¿cierto? Porque vemos que le corta la oreja a uno de los soldados. Y vemos que Pedro, hermanos, era una persona difícil de tratar. Era una persona, hermanos, de temperamento que no podías tratar con él. Entonces cuando a Andrés dice: wow, he encontrado al Mesías y ha impactado en mi vida, esto lo tiene que saber mi hermanito, porque necesita cambiar mi hermanito. Amén. Esto lo tiene que saber mi hermano. Oye, ven, a ti te hace falta venir aquí. Pero como siempre, no, yo no necesito eso. No, sí necesitas.
Y Pedro necesitaba ser transformado. Y va, hermanos, y le dice, hemos encontrado al Mesías. No solo testifica, se convierte en el obrero. Es decir, voy a comenzar a decirle a la gente mi experiencia cristiana, el encuentro que tuve con Cristo. Entonces, si usted ha tenido un encuentro con Cristo, lo único que le falta es ser obrero. Es decir, comparta con los demás lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Quién de ustedes ha compartido algo en esta semana de que lo que Cristo ha hecho en su vida con una persona que no conoce de Cristo? ¿Alguien lo ha hecho? 1, 2, 3. Entonces no estamos. Andrés se convierte en un obrero y va y le dice: mira, hermanito, mira, carnalito, mira, mira, tú que eres bien enojón, necesitas ir ahí a que Dios te cambie. Y Andrés sabía, hermanos, de qué adolecía su hermano, pero sobre todas las cosas, el amor que Cristo había puesto con él lo manda a traer a su hermano. Le trajo a Jesús. Así dice, ¿cierto? Si ustedes se fijan, dice el 41, dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Cristo, al Mesías, que traducido es el Cristo. Pero el versículo 42 dice: y, ¿qué dice, hermanos? Y Pedro vino por su propio pie. ¿Qué dijo? Algunas veces usted le ha dicho: ándale, vamos, anímate, vas a ver que no es nada del otro mundo, ¿verdad? Ve, vamos, para que escuches la palabra, anímate. ¿Ha visto algo raro aquí en esta mañana? Dice más al pastor, media combinación de nuevo leonés y tamaulipeco, ¿verdad? Que es la mezcla de mis papás. Pero entonces nos damos cuenta, hermanos, que baile trae. No sé si Pedro quería ir voluntariamente o no, pero dijo: sí, ven, te conviene escuchar al Mesías, anímate. Yo me imagino Pedro, ¿verdad? ¿Para qué me llevas ahí? Ya sabes que no, pero ven, hermanito, ven, y te voy a comprar unos tacos o lo que sea, pero ven para que veas. Y ok, voy a ir para que no veas. Y fue. Y dice que cuando le trajo, miren conmigo el versículo número 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. Él nunca lo había visto. Y Jesús le dice: tú te llamas fulano. Yo tengo que preguntar los nombres, pero Jesús no. Dice: yo sé quién eres, pero sabes, ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar así. Y Jesús, hermanos, con su mirada de ni que Superman, ni que nada, mira lo más profundo del corazón de cada persona y sabe quién es. Eso quiere decir que Jesús sabe quién es usted. Jesús quiere que usted vaya y lo busque, así como Andrés. Jesús quiere que usted le pregunte: ¿dónde moras? Y él dice: ven. La experiencia cristiana es algo que ningún ser humano se debe de tener. Ese cambio y esa transformación dado por Cristo Jesús, yo sé que va a ser un efecto importante en su vida. Debemos. Me sorprende el interés de estos hombres cuando le dicen: ese es el Cordero de Dios, y le siguen. En esta mañana yo les digo: Jesús murió en la cruz de Calvario por sus pecados y mis pecados. Jesús murió para darle a usted vida eterna, un lugar en el cielo. Jesús murió para que usted fuera diferente, para que usted experimentara esa transformación, ese cambio moral, mental, espiritual, y para que usted sea una bendición a sus hijos. En esta mañana Jesús le dice: ven y visita. Yo sé que si tú te encuentras conmigo,
yo voy a hacer una bendición para ti. Es lo que Jesús dice en esto. Tomen la actitud de Andrés. Andrés y Juan le siguieron. Andrés y Juan rompieron toda costumbre, rompieron todo preámbulo que había, dejaron de hacer sus cosas, se dispusieron a ir a escuchar al maestro, y el resultado fue una bendición muy grande. Juan, que no dice su nombre en la narración porque él es el que está narrando, y encontramos al paso de los años narrando lo que Jesús hizo con él y agradecido con lo que Dios hizo. Quisiera conocer a Jesús en esta mañana, quisiera seguir. El Señor se da la vuelta como se volteó para con ellos y le dice: ¿qué buscas? Lo que estoy buscando en tu vida va a tener un fin, lo que no es para siempre. Lo que busques en esta vida de este mundo no será para siempre, algún día se va a pasar. Pero si buscas cosas eternas, si buscas la eternidad, si buscas la vida después de la muerte, si buscas la bendición para los tuyos, hoy es el tiempo. Si buscas el perdón y el significado para tu vida, hoy es el tiempo.